durante toda la charla y pues vamos a ir punto por punto y pues explicando lo más importante eh, dentro de cada uno. Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar de unas definiciones. Entonces, la infección de vías urinarias es un grupo heterogéneo de condiciones y tienen diversas etiologías, pero la característica común son que hay una presencia de microorganismos en el tracto urinario y una colonización, y asociado a esta colonización hay una sintomatología variable. Es muy importante diferenciarlo de lo que es una bacteriuria asintomática. En este caso vamos a tener una colonización del tracto urinario. Normalmente en la población pediátrica se debe a una normalidad en la micción, ya sea funcional o tengamos una alteración anatómica, pero aquí es importante que no tenemos inflamación y por lo tanto no vamos a tener síntomas. Y aquí es muy importante resaltar que no debemos tratar la bacteriuria asintomática porque no se ha visto beneficio en que pueda proteger de una infección futura, y sí en cambio puede favorecer a que se produzca una, y también vamos a favorecer a que se produzca resistencia por el tratamiento antibiótico. Y cuando hablamos de una bacteriuria asintomática tenemos que hablar de lo que es una bacteriuria significativa, que es un recuento bacteriano mayor a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, que lo vamos a analizar en el urocultivo. El paciente no debe tener un catéter permanente. Vamos a ver durante la charla que este número de bacterias cambia dependiendo de cómo nosotros tomemos la muestra. Entonces, con respecto a la epidemiología, tenemos que la infección bacteriana más frecuente en la población pediátrica, y estos valores van a cambiar dependiendo de la edad, el sexo y si hay o no circuncisión en el paciente. Por ejemplo, vemos que en los 3 primeros meses es mucho más frecuente en los hombres, en el sexo masculino, que no están circuncidados frente a las mujeres y frente a al sexo masculino que sí está circuncidado. Entonces, vemos como antes del primer año es mucho más frecuente en el sexo masculino en un 0.7% frente al sexo femenino. Sin embargo, cuando ya pasamos el primero y el segundo año, esta relación va a cambiar y es como lo que nosotros normalmente conocemos, y es que esa relación niño-niña va a ser de 1 a 10 y eso se va a mantener de ahí en adelante por diferentes factores de riesgo que ya voy a explicar. Y hay algo muy importante y es que tenemos que hablar de lo que es la cicatrización renal. La cicatrización renal es una de las complicaciones más graves de una infección de vías urinarias si no la tratamos a tiempo y si no la tratamos oportunamente. Y esto va a producir que con el tiempo el paciente pueda presentar hipertensión arterial, alteración de la función renal, proteinuria y finalmente una insuficiencia renal crónica. Así que es muy importante que nosotros hagamos una aproximación diagnóstica rápida y efectiva para poder evitar este tipo de complicaciones. Con respecto a los factores de riesgo, entonces yo en esta diapositiva voy a hablar de unos que no tengo en las siguientes porque hay unos que son muy importantes y pues tienen una diapositiva específica. Entonces ya vimos que la edad en pacientes menores de un año, pues no, en hombres vamos a tener que es mucho más frecuente. En el sexo femenino se ha visto que es por dos razones. Una anatómica en la cual la uretra femenina es mucho más corta que la de una masculina y por eso puede predisponer a que se presenten estas infecciones urinarias. Sin embargo, pues como lo vimos también en hombres menores de un año se presenta mucho más que en mujeres, entonces también hay una predisposición bacteriana por adherirse a la mucosa periuretral en el caso del sexo femenino. Por razones que no se conocen, se ha visto que es mucho más frecuente en la población caucásica que en la población de raza. Hay algunos factores genéticos porque se ha visto que si el paciente tiene familiares de primer grado con antecedentes de infección de vías urinarias, el paciente tiene una predisposición a que genere después una infección también. Y esto se ha visto que uno es porque la mucosa predispone a que las bacterias se adhieran mucho más fácilmente, y también hay unos receptores que son los receptores tipo TOL, que son los cuales la bacteria se une y el organismo monta una respuesta inflamatoria, y si no tenemos este número adecuado de receptores, pues el paciente no va a montar esa respuesta adecuada y vamos a predisponer a que se produzca una infección más adelante.
Con respecto a la actividad sexual, entonces se ha visto que en múltiples estudios observacionales que los pacientes que tienen actividad sexual activa pues van a tener un mayor riesgo. Así que es muy importante que nosotros dentro de la evaluación del paciente hagamos este tipo de preguntas y ya tiene una vida sexual activa. Y pues si tenemos objetos extraños como un catéter urinario, pues va a ser mucho más fácil que las bacterias se adhieran a estos dispositivos y que la infección se produzca durante el tiempo. Entonces hay unos factores de riesgo que son muy característicos y sé cómo explicarlos mucho mejor. Entonces con respecto a la ausencia de circuncisión, entonces vemos que hay dos teorías. Una, que hay una mayor adherencia de europatógenos. Esto es porque la superficie mucosa del prepucio que no está circuncidado se dispone a que se adhieran mucho más fácil las bacterias porque no está completa la queratinización en el caso de que sí fuera un paciente circuncidado. Y esto se ha visto que la queratinización se completa después del año. Por esta razón vemos que disminuye también después del año esos números con respecto a las mujeres en la infección de vías urinarias. Otra razón es la obstrucción parcial. Entonces, vemos que antes de un año hay una dificultad para retraer el prepucio, entonces va a haber esta obstrucción al flujo y vamos a predisponer a que haya lo que nosotros conocemos como un reflujo. Por lo tanto, vamos a predisponer a que haya una cantidad de orina que no se evacúa adecuadamente. Sin embargo, esto también disminuye después del año, disminuye con el tiempo, pero si esto no disminuye y se produce una fimosis, pues ya tenemos una alteración anatómica que tenemos que tener en cuenta. Y esto no significa que un paciente que no esté circuncidado vaya sí o sí a presentar una infección de vías urinarias. En un estudio observacional se encontró que el número necesario de tratar para prevenir un episodio de infección de vías urinarias sería 111. Así que es necesario para que los padres puedan tomar esta decisión, uno es brindarles esa información adecuada y tener en cuenta que esta decisión no solo puede estar basada en que voy a evitar una infección, sino tiene un componente cultural, religioso y pues hace parte de las decisiones de los padres. Así que es muy importante tener esto en cuenta. Con respecto a la obstrucción urinaria, entonces tenemos tres maneras que se puede producir. Una por condiciones anatómicas, que la más frecuente son las válvulas uretrales posteriores, que es una membrana que se ubica en la uretra posterior. Por lo tanto, vamos a tener una obstrucción a ese flujo de orina y también podemos producir, por ejemplo, una hidronefrosis que nos va a predisponer a que el paciente desarrolle infecciones más fácilmente, o la obstrucción de la unión ureteropélvica, que en el caso de la población pediátrica es más frecuente que sea congénita por una estenosis del uréter. Entonces, esto también lo tenemos que analizar dentro de toda la anamnesis y la historia clínica de nuestro paciente. Entonces, las condiciones neurológicas podemos presentar vejiga neurogénica secundaria o mielomeningocele, y en el examen físico, como más adelante lo voy a mencionar, es importante que nosotros busquemos unos signos que nos puedan hablar de un mielomeningocele, pero que se oculta, una disrafia espinal oculta. Así que es muy importante. Y dentro de las condiciones funcionales tenemos un grupo grande, como un síndrome grande, que es la disfunción vesical intestinal. Entonces, la disfunción vesical intestinal es muy frecuente en la edad escolar, es subdiagnosticado y poco tratado por eso mismo, porque es muy frecuente y puede que ese cuadro dure de meses a años, y muchas veces el tratamiento es un tratamiento conservador de observar de los síntomas, pero siempre tenemos que tenerlo en cuenta y no podemos dejarlo pasar porque también es un factor de riesgo. Entonces tenemos dentro de lo que podemos observar en los pacientes o lo que nos pueden referir los padres o los mismos pacientes, es este patrón anormal de excreción. Entonces tenemos micciones frecuentes, que pueden ser 8 o más, o por el contrario, pueden ser micciones infrecuentes, 3 o menos. Podemos tener enuresis, ya sea diurna o nocturna, en el cual el paciente va a tener micciones involuntarias. Podemos tener urgencia, en el cual es como ese deseo abrupto de que el paciente, ese deseo de la micción. Icturia, que el paciente se levante muchas veces en la noche a orinar. La vacilación es que el paciente demora mucho en poder iniciar la micción. Entonces el paciente va al baño y se demora mucho
en que pueda iniciar. El pujo es que tiene que hacer fuerza con los músculos abdominales para que pueda orinar. Podemos tener chorro débil intermitente y por el otro lado, como también una disfunción intestinal, podemos tener estreñimiento. ¿Mm? También tenemos la incontinencia vesical o incluso intestinal y vemos esta imagen de acá que son las maniobras de contención. Entonces podemos ver que los pacientes toman estas maniobras como ponerse cuclillas, cruzar las piernas, cerrarlas, hacer fuerza, de que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y analicemos esto. Con respecto al reflujo vesicoureteral, entonces es un paso retrógrado de la orina desde la vejiga hasta el tracto superior. Entonces vemos que esto es una condición congénita por el cual el uréter que llega a la vejiga es mucho más corto. Entonces vemos que hay 5 clases en las cuales en la primera solamente queda en el uréter, en la 2 ya vas al riñón, pero no comprende mucho el parénquima, en la 3 ya vemos un poco de la dilatación de este uréter, y en la 4 y la 5 ya vemos cómo es muy tortuoso este uréter y aparte vemos como el parénquima está alterado y ya se produce una hidronefrosis. Y esto es un factor de riesgo para producir una cicatrización renal, que es la pérdida del parénquima renal entre los cálices y la cápsula renal. Así que es muy importante porque esto nos lleva a que el paciente presente más adelante muchas complicaciones y estos factores de riesgo pueden ser la obstrucción del tracto urinario, infecciones de vías recurrentes. Si tenemos un retraso en el tratamiento, por eso tenemos que ser muy juiciosos en sospechar y diagnosticarlo, tener una disfunción vesical e intestinal y el reflujo vesicoureteral. Con respecto a la etiología, tenemos que el patógeno más frecuente que aislamos en la infección de vías urinarias es la E. coli, una enterobacteria. En el caso de que sea complicada o no complicada, siempre va a ser mucho mayor el porcentaje de la E. coli. Sin embargo, cambian un poco los porcentajes cuando es complicada. Entonces tenemos acá un mayor porcentaje de Klebsiella y este que es un valor muy importante que es el enterococo porque para el tratamiento nos va a cambiar. Y vemos cómo en el caso de la cándida aumenta porque tenemos pacientes inmunosuprimidos. Entonces tenemos que tener en cuenta la bacteria obviamente para nuestro tratamiento empírico y pues dirigido. Con respecto a la fisiopatología, entonces tenemos que la bacteria tiene que llegar al tracto urinario. Entonces, ¿cómo lo hace? Normalmente es porque hay una cercanía con el tracto gastrointestinal, con el ano, y las bacterias están mucho más cerca a la vía urinaria en el caso de las mujeres, por ejemplo. Entonces tenemos que la vía más frecuente es la vía ascendente, luego sigue la hematógena en un 10%, y se ha dicho linfática, pero nunca se han descrito casos esta vía linfática. Entonces tenemos ascendente o hematógena y los patógenos que podemos nosotros presentar cuando es una hematógena es el Staphylococcus aureus, la salmonella, Mycobacterium tuberculosis o la cándida. Entonces aquí vemos esta imagen que es una revisión de Nature de cómo estas bacterias tienen una contaminación periuretral, hacen una colonización y aquí, por ejemplo, vemos cómo se monta esta respuesta mediante receptores tipo TOL que activan neutrófilos, pero también las bacterias tienen diferentes factores de virulencia que les permiten permanecer y colonizar esta área y como que esa infección se prolongue, y muchas otras tienen la capacidad de migrar y ascender y producirnos una infección de vías urinarias alta o una pielonefritis. En el caso de que nosotros tengamos un catéter, vamos a tener este fibrinógeno que va a favorecer a que las bacterias tengan una mayor infección y sea mucho más fácil que ellas como que prolonguen esa infección. Entonces, dentro de los factores de virulencia, cada bacteria tiene un factor de virulencia diferente. Sin embargo, como ya lo mencioné, la E. coli es la más frecuente que podemos aislar. Así que, por ejemplo, entonces nosotros tenemos acá una uropatogénica y en estos receptores tipo TOL, ellas ingresan, pero por esto se monta una respuesta inflamatoria y hay una expulsión de la bacteria para que los neutrófilos puedan neutralizarla. Sin embargo, ¿qué hace la bacteria? Este pili tipo 1 es muy importante porque es lo que le permite a la bacteria adherirse e ingresar a la célula. Por mecanismos que no se conocen, esta bacteria como que se envuelve en estas moléculas de actina, queda como en estas colonias intracelulares bacterianas, las comunidades, y lo que permiten es que la bacteria, mediante diferentes mecanismos, pueda, por ejemplo, salir. Estas son las células sombrilla, que son las de la superficie, e ingresar aquí estas células transicionales para que queden como quiescentes.
y mediante diferentes mecanismos como las hemolicinas pueden hacer una exfoliación de estas células y pueden permanecer constantemente en la vía urinaria y pueden ascender. Y hay muchos factores, pero estos son como los más importantes porque es de la E. coli. Entonces, con respecto a la clasificación, entonces la clasificación es importante porque nos va a permitir saber qué tratamiento vamos a hacer y qué tan agresivos tenemos que ser con nuestro tratamiento. Entonces, en el caso de que sea una IBU alta o baja, podemos hacerlo si es anatómicamente porque es baja y va obviamente a comprometer la vejiga y todo el tracto urinario inferior, o si es alta, que ya nos va a incluir a los riñones, los eh, y pues sí, la vía urinaria alta. Y tenemos unos síntomas. Sin embargo, estos síntomas ya más adelante vamos a ver que son diferentes según la edad y pueden ser muy poco específicos. Entonces, por ejemplo, en la baja tenemos lo característico que son los síntomas irritativos urinarios como la urgencia, disuria, polaquiuria, que es un aumento en la frecuencia más no en el volumen de las veces que vamos a orinar, en el dolor abdominal, dolor suprapúbico, febrícula. Aquí no tenemos fiebre, esto es algo muy importante. Podemos tener orina turbia y maloliente y enuresia. O en el caso de que si fuera alta, podemos tener fiebre, dolor en los flancos, costo vertebral y síntomas muy poco específicos como la pérdida del apetito, alteraciones en el crecimiento, letargia, irritabilidad, diarrea o... Entonces, según el episodio. Entonces, esto es otra clasificación. Es muy importante saber que si es el primer episodio, tenemos que hacer una evaluación anatómica de nuestro paciente, porque tenemos que ver si el paciente tiene un reflujo vesicoureteral, si tiene una obstrucción, así que es muy importante desde el primer episodio hacer este tamizaje y ver qué tiene nuestro paciente. Entonces, una IBU recurrente son 2 o más episodios de IBU, uno de alta y uno de baja, o 3 o más episodios de una infección de vías urinarias baja. La reinfección es una IBU recurrente, pero que se produce por un microorganismo diferente al que aislamos en el cuadro anterior. Y una recaída es una IBU recurrente, pero que es causada por el mismo microorganismo. Y esto se debe a que tuvimos una erradicación incompleta en nuestro tratamiento antibiótico. La gravedad, entonces puede ser leve o grave. Entonces, leve si el paciente tiene una fiebre leve, si tiene una adecuada ingesta de líquidos, si recibe los medicamentos, si el paciente está hidratado. Grave si ya tenemos una fiebre mayor de 39 que es muy sugestiva, pues de que sea una pielonefritis, si el paciente tiene un malestar persistente, si tiene vómitos persistentes o si el paciente está deshidratado. Y por último tenemos esta que es no complicada o complicada. Entonces, eso es importante también para el tratamiento. Entonces, si es complicada, siempre todo neonato se considera como una infección de vías urinarias complicada, si tenemos una evidencia clínica de pielonefritis o una obstrucción mecánica o funcional. Y la no complicada se presenta cuando tenemos un tracto urinario morfológica y funcionalmente normal, con una función renal normal y un sistema inmune competente. Entonces, ¿cómo podemos hacer este diagnóstico? Entonces, con respecto al diagnóstico, tenemos primero la anamnesis, que es lo más importante. Entonces, la temporalidad. Tenemos que evaluar si es el primer episodio de nuestro paciente, es una recurrencia. Características de la micción y hábito intestinal, porque nos va a hablar de si el paciente tiene una disfunción intestinal o vesical que nos hagan pensar que tienen factores de riesgo. La anamnesis lo que vamos a hacer, aparte de obviamente buscar síntomas y signos, es buscar qué factores de riesgo tiene nuestro paciente que nos hagan sospechar de una infección de vías urinarias, antecedentes familiares, cómo es la orina. Los papás pueden ver esto pues cuando cambian el pañal, el olor, ¿sí? Porque pues sabemos que tenemos un grupo grande de edades y no todos van a poder referir si tienen síntomas o no. Episodios previos de fiebre sin foco conocido, porque más adelante les voy a comentar algo muy importante dentro de este síntoma de la fiebre. Y si tenemos obviamente caracterizadas algunas malformaciones del tracto urinario. Entonces, con respecto a los signos y síntomas, varía dependiendo del grupo, de la edad de nuestro paciente. Entonces, si un paciente neonato se ha descrito la fiebre, la poca ganancia de peso, la ictericia, eso es algo muy característico, se ha visto que es una ictericia a expensas de la bilirrubina conjugada o directa, y se ha visto que es por una colestasis. Sin embargo, la fisiopatología completa todavía no está muy descrita, pero sí se ha visto que estos pacientes presentan ictericia a expensas de la bilirrubina directa, vómito, diarrea o baja ingesta. En los lactantes
tenemos síntomas muy poco específicos. Fiebre, irritabilidad, poca ganancia de peso, baja ingesta, orina maloliente, síntomas del tracto gastrointestinal, vómito, diarrea. Y aquí lo más importante es que, y es con la fiebre, un paciente que llega al servicio de urgencias puede únicamente estar presentando fiebre como síntoma, como único síntoma, y no presenta nada más, únicamente la fiebre. Y tenemos con que presente la fiebre, no tengamos un foco estudiado de esta fiebre, tenemos que sospechar que es una infección de vías urinarias y no podemos tener como ese retraso en el tratamiento y tenemos que empezar a sospechar y empezar a tener esa hipótesis diagnóstica y empezar a hacer todos los paraclínicos que nos permita confirmar. Obviamente, si nosotros podemos encontrar un foco, pues la probabilidad de que sea una infección de vías urinarias pues baja mucho. Y si ya tenemos una edad preescolar, escolar o en la adolescencia, pues ya vamos a tener unos síntomas más característicos, como los síntomas irritativos, el dolor abdominal o los dolores en los flancos. Entonces, examen físico que tenemos que evaluar. Entonces, si el paciente tiene hipertensión arterial, esto ya nos habla de una cicatrización renal, como ya lo comenté, la temperatura, que nos habla de pilonefritis, las medidas antropométricas por la pobre ganancia de peso, examen abdominal buscando globo vesical, o si tenemos heces palpables, podemos ver que esto es por un estreñimiento, si tenemos sensibilidad suprapúbica y en los flancos. Exámenes de los genitales externos que nos puedan pensar en una patología obstructiva o pues, por ejemplo, la fimosis, hipospadia, sinequia vulvar, vulvovaginitis, cuerpos extraños, infecciones de transmisión sexual. Y esto es lo que les hablaba del birrafismo renal oculto, el cual tenemos que evaluarlo muy bien porque son síntomas, obviamente no es un mieloma meningocele pues, que podemos observar, sino que está oculto. Y tenemos, por ejemplo, pigmentación de la línea media, lipomas, lesiones vasculares como hemangiomas, hipertricosis o el seno dérmico, que más adelante tengo unas imágenes. Y si evaluamos otro foco infeccioso, como les dije, pues es mucho menos frecuente que sea una infección de vías urinarias. Entonces, aquí estas fotos, un poco de lo que les hablaba. Entonces, en el caso de la fimosis o hipospadias o sinequia vulvar, y ya vemos los signos de disrafismo. Por ejemplo, el lipoma, aquí vemos un lipoma en esta zona de la espalda baja, hemangiomas, hipertricosis o esta que es del seno dérmico. Entonces, tenemos que ser muy exhaustivos en el examen físico para buscar eh, esto que nos haga que sospechemos que sea una infección de vías urinarias. Esto nos favorece a que nosotros aumentemos esa probabilidad diagnóstica. Y tenemos que tener las pruebas diagnósticas. Entonces tenemos tres que podemos utilizar: el uroanálisis, el GRAM y el cultivo, y las imágenes diagnósticas. Entonces, con respecto... Perdón, mientras pasa. Entonces, con respecto al uroanálisis, tenemos que saber cómo vamos a tomar la muestra. Eso es muy importante. Entonces, si tenemos un paciente con control de los esfínteres, tenemos que tomar una muestra limpia y esta limpieza tiene que ser limpieza de los genitales, tenemos que retraer el prepucio y separar los labios vaginales y pues en este caso, si es a mitad de la micción. Esto se ha visto que se reduce la contaminación de la muestra de un 23.9% a un 7.8%. Y si el paciente aún no tiene control de esfínteres, tenemos dos opciones. Una que es la que menos tasa de contaminación tiene, que es la aspiración suprapúbica. Otra que es el catéter vesical, que también tiene una baja probabilidad de contaminarse. Y estas son las dos que recomiendan para nuestro abordaje diagnóstico. Normalmente lo que más se realiza es el catéter, sin embargo la aspiración es la que menos contaminación puede tener. Y estas, que es tomar una muestra de orina limpia por otros métodos, por ejemplo esta bolsa de recolección o por una técnica de estimulación, vemos que tiene una tasa muy alta de contaminación. Y en las guías no recomiendan que nosotros usemos este tipo de recolección de la muestra para hacer un orocultivo, por ejemplo. Lo que a veces se ha visto es que podemos usarlo en el caso de que en esta bolsa no se encuentre, por ejemplo, en el uroanálisis bacterias, pues es muy poco probable que vaya a ser una infección de vías urinarias.
pero si aparecen bacterias, voy a tener que igual hacer un cateterismo, un catéter vesical o una aspiración para poder confirmar. Entonces, aparte de los resultados, el uroanálisis nos da muchos resultados para que podamos analizar muchas variables. Este estudio nos da mucha información, ¿sí? Entonces, primero necesitamos analizar macroscópicamente, por ejemplo, el color, el aspecto, si es un aspecto turbio, y también el olor, porque ya hablamos de que puede que la orina sea maloliente. Dentro del análisis químico que se hace con estas tiras, entonces podemos analizar muchas cosas. La densidad nos puede hablar, por ejemplo, de que la orina está muy concentrada y el soluto principal que podemos encontrar en la orina es la urea. Entonces, de esta manera, si está muy concentrada, tenemos una hiperestenuria, es porque el paciente está deshidratado. Podemos tener el pH, los nitritos tienen una baja sensibilidad, pero una alta especificidad. Entonces, el hecho de no tener nitritos no significa que no es una infección de vías urinarias. Esto se debe a que no todas las bacterias convierten nitratos a nitritos. Entonces, pero si lo tenemos, es muy sugestivo de que es una infección de vías urinarias. Sin embargo, siempre tenemos que hacer el gol estándar para poder hacer el diagnóstico efectivo de una infección de vías urinarias. Tenemos glucosa, que en este caso sale negativo, cuerpos cetónicos, bilirrubina puede salir positiva, como ya lo dije, la directa en el caso de los neonatos, el urobilinógeno, sangre puede estar presente si es por una obstrucción o no, esterilidad leucocitaria que tiene una especificidad baja, porque tenemos otras condiciones como sí, otras condiciones infecciosas que pueden presentar con una esterilidad leucocitaria positiva. Y en el análisis microscópico, entonces podemos analizar los leucocitos, que sea una piuria mayor a 5. Piurias son leucocitos que sean mayores de 5 por campo, en el caso que sea centrifugada, y mayor a 10 en el caso que no sea centrifugada. Hablando de los eritrocitos, si tenemos hematurias, porque son más de 5 por campo, las bacterias las reponen en cruces. Aquí no podemos hacer un recuento exacto de cuántas bacterias hay, sino en cruces, de 1 a 4. Y tenemos otras características como las células epiteliales, los cilindros, los cristales y algunos artefactos. Siguiente. Entonces, el eurocultivo es el gol estándar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite confirmar el microorganismo, podemos evaluar su patrón de resistencia y podemos aparte cuantificar las colonias, que era lo que les hablaba al principio de lo que era una bacteriuria asintomática, una bacteriuria significativa. Entonces, para que sea significativa, lo general, si tomamos una muestra limpia de orina de manera adecuada, es que sea mayor a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Si la tomamos por catéter, de 10 a la 3 a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, y si es por función suprapúbica, aquí cualquier recuento nos sirve siempre y cuando sean 10 colonias idénticas. Entonces, esta prueba es muy sensible y muy específica, sin embargo, pues no siempre se realiza, pues por todo el procedimiento que tiene el paciente, porque es una prueba invasiva, pero es la que más nos puede mm, ser sensible a la hora de diagnosticar una infección de vías urinarias. Siguiente. Entonces, con respecto a las imágenes diagnósticas, es muy importante aclarar que la única que nos sirve para nuestro enfoque agudo es el ultrasonido. Es la que nosotros podemos tomar para el abordaje diagnóstico, porque nos permite evaluar el tamaño, la forma renal. El paciente tiene una duplicación o alteración de los uréteres, absceso, pionefrosis, y esta es la que hacemos, vuelvo y repito, en el enfoque agudo. Las otras dos, la cistografía miccional, que es la que nos sirve para analizar el reflujo vesicoureteral, o la gammagrafía, que es la que nos sirve para evaluar si hay o no cicatrización renal, la tenemos que hacer después. Esto no puede retrasar nuestro tratamiento porque obviamente son procedimientos costosos que no en todos los hospitales están disponibles. Entonces esto lo hacemos en la evaluación para saber qué tenemos que hacer más adelante. Pero pues siempre es el gol estándar para el reflujo vesiculolateral en el caso de la cistografía y la gammagrafía para la cicatrización renal. Siguiente. Entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. Entonces para el tratamiento siempre tenemos que hablar de objetivos. Entonces el primero es eliminar la infección, prevenir la urosepsis, aliviar los síntomas agudos y prevenir la recurrencia y las complicaciones. Entonces para esto todo se basa en el manejo antibiótico.
Y ese manejo antibiótico tiene que ser dirigido y eficaz, y aparte tiene que ser oportuno y tenemos que hacer un seguimiento. ¿M? En estos tres pilares se basa, y todo es por el antibiótico. Entonces tenemos que guiar nuestra terapia siempre teniendo en cuenta estos tres objetivos. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los criterios cuando debemos hospitalizar a nuestro paciente? Entonces, la edad. Si es un paciente menor de 2 meses, tiene que estar hospitalizado. Si tenemos clínica de urosepsis, entonces apariencia tóxica, entonces si el paciente está cianótico, letárgico, si está hipotenso, si el llenado capilar está lento, tiene que estar hospitalizado. En el caso de los pacientes inmunocomprometidos, si el paciente vomita, no tiene tolerancia a la viral, la red de apoyo. Es muy importante que analicemos la red de apoyo de nuestro paciente. Si es inadecuada, si las condiciones económicas no nos permiten, si no podemos hacer un seguimiento o incluso si los pacientes viven muy alejados del centro hospitalario, pues no van a tener esa posibilidad de consultar en el caso de que el paciente tenga una recaída o tenga un cuadro importante. Entonces, si nosotros analizamos esto, tenemos que hospitalizar a nuestro paciente. Y si y si encontramos un fallo en la respuesta, también tenemos que hospitalizar. Siguiente. Entonces, cuando hacemos una terapia antibiótica, podemos analizar, una de las preguntas es si la hacemos oral o la hacemos parenteral. Entonces, esto va a depender de la edad, si tenemos o no sospecha de urosepsis, la severidad, porque hablábamos, por ejemplo, en la clasificación, si tiene vómito, diarrea o incluso si el paciente rechaza los líquidos, el alimento, los medicamentos orales, pues en este caso obviamente tenemos que iniciar un antibiótico parenteral. Siguiente. Entonces, la Sociedad Colombiana de Pediatría recomienda estos antibióticos. Entonces, de modo empírico, tenemos que hacerlo temprano. ¿Por qué? Porque previene el daño renal. Tener en cuenta que la E. coli es el principal patógeno, pero que también tenemos eh, otros gram negativos y gram positivos, y tenemos que analizar siempre la resistencia local. Siempre tenemos las guías del hospital donde nos encontremos, el lugar, porque la resistencia siempre va a ser diferente. Y podemos utilizar aminopenicilinas como la amoxicilina clavulanato, cefalosinas de primera, segunda o tercera generación y quinolonas. Pero con esta última tenemos que tener cuidado porque a pesar de que muchas guías recomiendan a las quinolonas como primera línea, son unas grandes inductoras de resistencia, así que siempre tenemos que tener cuidado y no dejarlas como primera línea. Y aquí aparece la nitrofurantoína, que hay dos cosas importantes. Uno, que únicamente tienen que ser analizadas y tienen que ser utilizadas cuando es una infección de vías urinarias baja y no puede ser usada en pacientes menores de 3 meses. Entonces, siempre tener en cuenta eso al usar nitrofurantoína. Y al lado derecho, pues tenemos las opciones parenterales que podemos utilizar para tratar a los pacientes. Siguiente. Entonces, ¿cuánto debe durar la terapia y cómo medimos la respuesta? Entonces, podemos tener dos tipos de terapia. Una en la cual dura 2 a 4 días, pero la podemos utilizar cuando tenemos una sospecha de IBU baja, si es febril, y un tratamiento oral en este caso. Y la terapia habitual que va de 7 a 14 días, nosotros vamos a establecer si utilizamos 10 días o el número que necesitemos, lo tenemos que evaluar dependiendo si nuestro paciente es febril y si son IBUs complicadas. Y podemos hacer ese cambio entre un tratamiento oral, entre un tratamiento parenteral a un oral, si el paciente tolera la vía oral y el paciente se encuentra febril por 24 horas. Y tenemos la respuesta al tratamiento. Entonces tenemos la mejoría clínica de 24 a 48 horas. Tenemos que, si el paciente no responde, tenemos que ampliar nuestro espectro y tenemos que agregar ampicilina. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, dentro de las etiologías que yo nombré, cuando era complicada aumentaba el enterococo y el enterococo es resistente a las cefalosporinas. Entonces, por esa razón no podemos usar cefalosporinas y necesitamos agregar ampicilina. Y ya tenemos nuestro urocultivo, entonces tenemos que hacer un tratamiento dirigido dependiendo de la resistencia y de la epidemiología. Siguiente. La profilaxis antibiótica es algo muy debatido en todas las guías. Y muchos dicen que sí es efectivo, otros dicen que no, pero la Sociedad Colombiana de Pediatría recomienda tres cosas.
Uno, que si el paciente está febril y tenemos una ecografía normal y todavía no hemos hecho los otros dos estudios, por ejemplo, una cistografía, para evaluar el reflujo, tenemos que dar un tratamiento empírico. Bien, si tenemos infecciones recurrentes y no hemos podido controlar un factor de riesgo dependiendo si necesita una intervención quirúrgica, por ejemplo, y también si tenemos situ graves con factores de riesgo. Y estos son pues las dosis que recomiendan. Y vemos también que la nitrofurantoína otra vez dicen que no se recomienda en menores de 3 meses y también únicamente para infección de vías urinarias baja. Siguiente. Y pues estas son unas preguntas que nos pueden hacer los padres cuando se encuentran en una consulta o en el servicio de urgencias y que tenemos que explicar de la manera más clara posible. Entonces, ¿qué son las vías urinarias, las causas, qué predispone a sus hijos a presentarlas, qué síntomas puede tener, que si hay alguna prueba para detectarlas, el tratamiento, cuándo debo consultar y qué sucede si mi hijo tiene infecciones urinarias seguidas? Entonces, es muy importante brindar esa información porque eso también depende de cómo van a reaccionar nuestros pacientes, porque si los padres son más conscientes de cuándo tienen que consultar, qué tienen que cambiar, de qué tienen que analizar, de qué síntomas y de qué situaciones tienen que estar más pendientes, pues va a ser mucho más efectivo el tratamiento y el seguimiento de nuestros pacientes. Siguiente. Entonces, para las conclusiones, entonces, tener en cuenta siempre los factores de riesgo, la cicatrización renal como una complicación muy importante. Nuestro principal patógeno, que es la Escherichia coli, que la vía de infección más frecuente es la ascendente. Siempre tener en cuenta esa clasificación de si es grave, si no es grave, si es complicada, no complicada, para tener en cuenta en el enfoque terapéutico de los pacientes. Siempre hacer una historia clínica completa y que la fiebre puede ser el único síntoma en pacientes menores de 2 años. Esto es muy importante porque tener, como lo dije, que empezar a buscar a partir de ese único síntoma qué puede ser y tenemos que buscar el foco. Si encontramos ese foco, pues obviamente lo tratamos, pero si no, sospechemos la infección de vías urinarias. Evitar contaminación en las muestras, debido a diferentes, como nosotros tomemos esas muestras y siempre el tratamiento oportuno, efectivo y dirigido. Siguiente. Pues para terminar la charla dejo esta frase, que en cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado, contiene sueños, de Mirko Ayala. Siguiente. Estas son las referencias que dice, y pues muchas gracias por su atención, por su paciencia, por este problema que tuvimos con Teams, y pues no olviden llenar la encuesta de de asistencia y pues doctora Ivonne, no sé qué puede agregar o qué pueda opinar sobre la charla. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Sebastián, muchas gracias. Bueno, primero pues felicitarte por la revisión, una revisión muy completa, pero sí tenía una observación por hacerte y es algo que ya no hacemos de rutina y es la profilaxis antibiótica. Tú ponías ahí unos casos puntuales que recomendaba la Sociedad Colombiana de Pediatría, pero realmente el uso de profilaxis antibiótica solamente está indicado en aquellas IBU recurrentes con factores de riesgo anatómico. De resto, no. O sea, por ejemplo, en un primer episodio que tú dices que no ha sido estudiado, no requiere profilaxis porque tú no sabes si va a ser una IBU recurrente. Igual, por ejemplo, los niños con reflujo vesicoureteral grado 4 o 5, antes sí era una indicación en la cual sí o sí se daba la profilaxis antibiótica, pero ahora no, porque se ha visto que esto también lo que estaba generando era mucha resistencia de las bacterias a los antibióticos, entonces realmente ya no lo hacemos así tan de rutina. Es como la única observación que tengo por hacer, de resto, como te digo, muy buena la revisión, muy buena pues toda la bibliografía que revisaste y pues realmente muy actual a lo que estamos haciendo en el momento. Gracias, doctora. Listo, entonces no sé si alguien de pronto tenga una pregunta que nos pueda escribir ahí por el chat.
Si no, pues de antemano le damos las gracias a Sebastián, muy buena revisión. Doctora Ivonne, muchas gracias por estar acá pendiente. A la doctora Olga, que también nos estaba escuchando, muchísimas gracias. Entonces, si no hay preguntas por acá, pues recordarles que llenen la asistencia del día de hoy y nos vemos en 8 días con la charla de cetoacidosis diabética. Muchas gracias a todos.